Escuchen, amigos, y prepárense para arder de indignación. Un maestro humilde, Javier Ruiz, un héroe de las aulas que ha dado todo por sus estudiantes. Sube a un avión con su boleto de primera clase, anhelando un respiro merecido. Pero una azafata arrogante, Claudia Méndez, lo detiene con una mirada venenosa, decidida a arrancarle su dignidad, a pisotear su derecho, sin siquiera dignarse a revisar su boleto, ignorando que él, en silencio, es el dueño de la aerolínea entera. ¡Qué escándalo tan vil! ¡Qué abuso tan descarado! La prepotencia de esta mujer clama justicia, y nosotros no nos quedaremos callados. Si esta injusticia les hierve la sangre como a mí, griten con fuerza, ¡justicia para Javier! En los comentarios, denle like a esta historia y que nuestra furia sacuda el mundo. Agárrense, porque este relato de traición, humillación y redención está a punto de estallar. Javier Ruiz, un hombre de ojos gentiles y espíritu incansable, un maestro que había pasado años iluminando mentes jóvenes en pueblos olvidados, se acomodó en su asiento de primera clase, un lujo infrecuente que se regaló tras décadas de trabajo duro. Sus manos, ásperas por el roce de la tiza, el peso de los libros y las largas horas en aulas polvorientas, ajustaron el cinturón de seguridad mientras sentía el cuero suave contra su espalda, un contraste con la vida austera que siempre llevó. Por fin, un momento para respirar, para soñar, para descansar. Miró por la ventana. La pista del aeropuerto vibraba con el ajetreo de aviones, maletas y trabajadores. Y él imaginó un viaje tranquilo, un paréntesis de paz en su vida dedicada a otros. Pero de pronto, una sombra fría se alzó sobre él, oscura como una tormenta inminente. Claudia Méndez, alta, impecable en su uniforme, con ojos cortantes como navajas y una mueca de superioridad grabada en el rostro, se plantó frente a él, cruzada de brazos. «Señor, necesito ver su boleto», soltó con un tono gélido, cargado de desprecio, como si su sola presencia en primera clase fuera un insulto a su autoridad. Javier, sereno como siempre, forjado en la paciencia de enseñar a niños inquietos, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta sencilla, sacó el boleto y se lo tendió sin titubear, confiado en su derecho. Claudia apenas lo rozó con la mirada, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona y con un arqueo de ceja disparó. «Esto es para primera clase». Su voz destilaba sarcasmo, como si un hombre con camisa modesta, sin traje caro ni aire de arrogancia, no pudiera jamás pertenecer a ese espacio exclusivo. «Sí», respondió Javier, su voz firme pero tranquila, un faro de calma en medio de la creciente marea de injusticia. Claudia lo escudriñó de arriba abajo, sus ojos juzgando cada detalle. Sus zapatos gastados, su chaqueta sin marca, su postura humilde. Sus labios se apretaron en una línea dura, y con un tono aún más cortante, casi escupiendo las palabras, dijo: «¿Estás seguro de que no es un error? Porque no lo parece». ¡Qué atrevimiento tan infame! Los pasajeros a su alrededor comenzaron a girar la cabeza, algunos con curiosidad morbosa, otros con incomodidad, sintiendo la tensión que crecía como fuego en la cabina. Una mujer, Sofía, una madre joven con el cabello recogido y ojos brillantes de coraje, apretaba la mano de su pequeño hijo, Miguel, y frunció el ceño, indignada. Otro pasajero, un anciano llamado Don Carlos, con arrugas que contaban historias de vida, murmuró a su esposa: «Esto no está bien». Pero nadie se atrevía a alzar la voz aún. Javier exhaló lentamente, su pecho subiendo y bajando, conteniendo la furia que empezaba a arder en su interior. «No hay error, yo mismo lo compré», dijo, su voz un escudo contra la tormenta de prejuicios que Claudia desataba. Pero ella, ciega por su arrogancia, soltó un bufido impaciente, un sonido que resonó como un latigazo en la cabina. «Bueno, necesito confirmar esto en el sistema». «Apártese ya,
No me haga perder el tiempo, ordenó, su dedo señalando hacia el galley con un gesto despectivo, como si Javier fuera un intruso, una molestia indigna de su presencia. ¡Qué humillación tan atroz! ¡Qué abuso tan descarado! Javier, con la dignidad de un hombre que ha enfrentado 1000 batallas silenciosas, desabrochó su cinturón, se puso de pie, su figura serena pero imponente, y la siguió, mientras los ojos de los pasajeros lo perseguían. Algunos con lástima, otros con juicio silencioso, y otros con un fuego creciente de rabia. Sofía, valiente, se levantó a medias de su asiento y exclamó: «Oiga, eso no es justo. Revise bien el boleto, no lo trate así». Claudia giró como un torbellino, sus ojos echando chispas, y la cortó con brutalidad. «Señora, siéntese y cállese. Esto no es asunto suyo. No me haga llamar a seguridad». ¡Qué crueldad tan vil! El pequeño Miguel, de apenas 6 años, con mejillas regordetas y ojos grandes, llenos de confusión, tiró de la mano de su madre y preguntó con voz temblorosa: «Mamá, ¿por qué la señora grita? ¿Por qué el señor amable tiene que irse?». Claudia, sin un gramo de compasión, se inclinó hacia el niño y soltó con dureza: «Niño, cállate la boca y siéntate. No me hagas perder más tiempo con tus lloriqueos». Un jadeo colectivo estalló en la cabina. Los pasajeros se miraron, atónitos, la furia hirviendo en sus venas. ¿Cómo se atrevía a tratar así a un niño inocente, a aplastar su voz con tanta frialdad? Don Carlos, el anciano, apretó el brazo de su esposa, sus ojos brillando de indignación, y murmuró: «Esto es una vergüenza, un abuso total». Sofía, con lágrimas de rabia, abrazó a Miguel, que empezó a sollozar, su pequeño cuerpo temblando de miedo y confusión. En el galley, Claudia tomó el teléfono de a bordo, tecleó un código con dedos furiosos y habló en voz baja, pero Javier, de pie a un lado, alcanzó a escuchar su tono ponzoñoso. Otro oportunista, tratando de colarse en primera, y ahora una madre entrometida y su mocoso chillón estorbando. ¡Qué fastidio! ¡Qué descaro tan repugnante! ¡Qué prejuicio tan asqueroso! Sin verificar nada, sin un ápice de profesionalismo, giró hacia Javier con una sonrisa falsa, afilada como un cristal roto. «Hay un problema con su reserva, señor. Le ofrecemos un asiento en economía mientras lo resolvemos. Así que muévase ya», dijo, su voz gélida, como si le concediera una migaja de caridad. La mandíbula de Javier se tensó. Sus puños se cerraron por un instante, pero mantuvo su compostura, un gigante de paciencia en medio de la tormenta. «No hay problema. Mi boleto es válido», replicó, su voz firme, un desafío tranquilo a la tiranía de Claudia. Pero ella, sorda a la razón, alzó la voz, casi gritando: «Señor, no voy a repetirlo. Tome sus cosas y váyase a economía ahora mismo, o llamo a seguridad para que lo saque». El aire en la cabina se volvió espeso, irrespirable. Los pasajeros de economía alzaron la vista. Un murmullo de furia se extendió como un incendio descontrolado. Sofía, con el rostro rojo de ira, susurró a Miguel: «No llores, mi amor. Esta señora está equivocada, muy equivocada». Don Carlos, temblando de rabia, le dijo a su esposa: «Nunca vi algo tan injusto, humillar a un hombre y a un niño así». Javier, con el corazón apretado, no por el asiento, sino por la crueldad desmedida, la humillación pública, el llanto del pequeño Miguel, regresó a su asiento, tomó su maleta del compartimento superior, el peso de las miradas quemándole la piel. Caminó por el pasillo hacia economía, cada paso resonando como un tambor de guerra. Los pasajeros lo seguían con los ojos, algunos con curiosidad, otros con indignación ardiente, pero nadie se atrevía a gritar aún. Se sentó en un asiento estrecho, el respaldo áspero arañando su espalda, la humillación quemándole el alma.
Sus dedos temblaron de furia contenida mientras sacaba su teléfono y tecleaba un mensaje. Abordé, me movieron a economía, la azafata se negó a revisar mi boleto, humilló a una madre valiente y a su hijo pequeño, los hizo llorar. Pulsó enviar, su respiración pesada. Segundos después, el teléfono vibró. ¿Qué? ¿Te movieron? ¿Y atacaron a un niño? Dime el número de vuelo. Javier, con la mirada fija en Claudia, que reía con desdén mientras servía bebidas en primera clase, tecleó el número, su pulso acelerado por la injusticia. Otra respuesta llegó. Aguanta, esto no se queda así, vamos a actuar. Javier se recostó, el zumbido del motor rugiendo en sus oídos, pero su mente era un volcán. Había dedicado su vida a enseñar respeto, justicia, bondad, a proteger a los más vulnerables, y ahora esta mujer no solo lo había tratado como basura, sino que había aplastado la voz de una madre, había herido el corazón de un niño inocente sin un parpadeo de remordimiento. Los pasajeros de primera clase, testigos de su humillación, volvieron a sus charlas, sus copas, sus comodidades, pero Sofía, con lágrimas de furia, consolaba a Miguel, que sollozaba. «Mamá, ¿por qué fue tan mala?» Don Carlos, con la voz quebrada, le dijo a su esposa: «Esto es un ultraje. Alguien tiene que parar a esa mujer». Javier tecleó otro mensaje, su pecho ardiendo. «La azafata se llama Méndez. Humilló a un niño y a una pasajera, los hizo llorar sin piedad». La respuesta llegó como un relámpago. «Anotado, prepárate». El avión surcaba el cielo, pero la furia crecía como una tempestad. Claudia, ajena al huracán que se avecinaba, sirvió café en el galley, ignorando las miradas de reproche de sus compañeros. Elena, una azafata joven con el corazón en la mano, se acercó, su voz temblando. «¿Hubo un problema con ese hombre? ¿Y por qué gritaste al niño?» Claudia rodó los ojos, su arrogancia como un escudo. Estaba en primera clase. Obvio no pertenecía ahí. Y esa madre y su mocoso chillón solo estorban. No voy a tolerar eso, escupió, tomando un sorbo de café, su certeza venenosa intacta. Elena, con el estómago revuelto, insistió. «Pero vi su boleto, y el niño no hizo nada, solo preguntó. Eso fue cruel». Claudia la fulminó con la mirada. No parecía de primera, y no voy a perder tiempo con lloriqueos de un niño, ni con entrometidos. Punto final. Qué descaro tan asqueroso, qué frialdad tan inhumana. Elena miró el asiento vacío de Javier, la injusticia apuñalándola el alma, mientras Sofía, en economía, acunaba a Miguel, sus sollozos rompiendo el silencio. Don Carlos, con las manos temblando de rabia, susurró: «Esto no puede seguir así. Es una vergüenza». Los pasajeros susurraban, la furia rugía, el aire vibraba de indignación. Javier, desde su asiento apretado, miró por la ventana, el horizonte borroso, su teléfono vibrando de nuevo. ¿En qué puerta aterrizan? Revisó su pase de abordar, su corazón latiendo con fuerza, y respondió. La respuesta final llegó, afilada como una espada. «Entendido, quédate ahí, esto va a explotar». La cabina hervía, los pasajeros ardían de coraje. Sofía abrazaba a Miguel. Don Carlos y su esposa intercambiaban miradas de furia. Claudia, ciega, seguía sirviendo tragos, ajustando bandejas, como si no hubiera destrozado la dignidad de un hombre honesto, silenciado a una madre valiente y roto el corazón de un niño inocente. ¡Qué abominación! ¡Qué injusticia tan atroz! Pero algo se cocinaba, una tormenta de proporciones épicas, y cuando el avión tocara tierra, la verdad estallaría como un volcán, y Claudia enfrentaría el peso de su crueldad. Amigos, no podemos quedarnos callados. Sienten este fuego, esta rabia por Javier, por Sofía, por el pequeño Miguel. Griten con toda su fuerza.
Justicia para Javier. En los comentarios, denle like a esta historia y que nuestra furia retumbe en cada rincón. La lucha por la justicia apenas despega y no pararemos hasta que se haga derecho. La furia ardía en la cabina como un incendio descontrolado, el aire denso de indignación mientras el avión surcaba el cielo, ajeno al torbellino de emociones que explotaba dentro. En el galley, Claudia Méndez, con su uniforme impecable, pero su alma manchada de arrogancia, se pavoneaba ante su colega Elena, una azafata joven de corazón noble, cuyos ojos brillaban de incomodidad. Ya puse a ese tipo en su lugar, soltó Claudia, su voz cargada de desprecio, riéndose mientras revolvía su café, como si humillara a Javier Ruiz, un maestro honesto, y aplastar la inocencia del pequeño Miguel fueran medallas de honor. Y esa madre entrometida y su mocoso llorón, ¿quiénes se creen para cuestionarme?, añadió, su risa cortante como un cuchillo, apuñalando la decencia. Elena, con el estómago revuelto, la miró, temblando de rabia. Claudia, vi su boleto, era válido, y gritaste a un niño inocente. ¿Cómo pudiste ser tan cruel?, replicó, su voz quebrándose, su corazón latiendo con furia por la injusticia. Claudia rodó los ojos, su arrogancia como un muro impenetrable. No parecía de primera clase, Elena, y no voy a tolerar lloriqueos ni a una madre que no controla a su crío. Soy la autoridad aquí, y punto. Escupió, su tono venenoso, sin un rastro de remordimiento. Qué descaro tan asqueroso, qué frialdad tan inhumana. Elena, con las manos temblando, quiso gritar, quiso abofetear esa prepotencia, pero sabía que Claudia, con años de antigüedad, se creía intocable. En economía, Javier, sentado en un asiento apretado, sentía la humillación quemarle la piel, no por el downgrade, sino por la crueldad de Claudia hacia Sofía, la madre valiente, y el pequeño Miguel, cuyos sollozos aún resonaban en su mente. Los pasajeros a su alrededor, don Carlos, el anciano sabio, y su esposa, doña Rosa, intercambiaban miradas de fuego, susurrando: «Esto es un ultraje, humillar a un hombre bueno y a un niño así». Sofía, con lágrimas de rabia, acunaba a Miguel, que temblaba, preguntando: «Mamá, ¿por qué la señora me odia?». Su vocecita rota encendía la furia de todos, un volcán a punto de estallar. Javier, con el pecho ardiendo, revisó su teléfono. Un mensaje de su asistente, Luis, decía: «Número de vuelo recibido. Estamos actuando. ¿Quién fue la azafata?». Javier, con dedos temblorosos de indignación, respondió: «Méndez. Humilló a una madre y a su hijo. Los hizo llorar sin piedad». La respuesta llegó como un trueno. «Entendido. Esto se pone feo para ella». Mientras tanto, en la cabina del piloto, el capitán Diego Salazar, un hombre curtido y justo, recibió un mensaje urgente en la línea de comunicación. Al leer el nombre, Javier Ruiz, sus ojos se entrecerraron, su pulso se aceleró. «Saca el manifiesto de pasajeros, ahora», ordenó al copiloto, Mateo, un joven nervioso pero eficiente. Mateo tecleó rápido. La lista apareció, y allí estaba: Javier Ruiz, asiento de primera clase, confirmado. Pero el capitán sabía más. Ese nombre no era solo un pasajero, era el dueño de la aerolínea. «¿Es él, Mateo? ¿El Javier Ruiz?», murmuró el copiloto, su voz temblando de asombro y miedo. Diego no respondió. Su mente corría, calculando el desastre que Claudia había desatado. Tomó el teléfono de a bordo, marcó la línea de la azafata principal, su respiración pesada. «Aquí, Claudia», contestó ella, su voz ligera, despreocupada, como si no hubiera destrozado vidas minutos antes. «Señorita Méndez, ¿sacó a un pasajero de primera clase, Javier Ruiz?», preguntó Diego, su tono firme, una tormenta conteniéndose. Una pausa breve,
Luego Claudia, con una risa confiada, respondió: Sí, capitán, su boleto no encajaba con primera clase, lo mandé a economía. Y tuve que lidiar con una madre insolente y su crío ruidoso, pero ya está controlado. ¡Qué mentira tan vil! ¡Qué arrogancia tan ciega! El agarre de Diego al teléfono se apretó, su furia creciendo. ¿Verificó su boleto? Disparó, su voz cortante. Claudia rió de nuevo, como si la pregunta fuera un chiste. Capitán, llevo años en esto, sé quién pertenece y quién no. Ese hombre no era de primera, y la madre y su niño solo estorbaban. Dijo, su certeza, un veneno. El silencio se alargó, y Diego, con un tono helado, implacable, soltó: Señorita Méndez, ¿sabe quién es Javier Ruiz? Silencio al otro lado. El primer crack en la armadura de Claudia. Es el dueño de esta aerolínea, rugió Diego, sus palabras como un martillo, aplastando la arrogancia de Claudia. El teléfono quedó mudo, el rostro de Claudia se drenó de color, sus manos temblaron, el pánico apuñalándola por primera vez. ¡Qué justicia tan ardiente comenzaba a brillar! No puede ser, balbuceó, su voz perdiendo fuerza, su mente tambaleándose. No hay error, cortó Diego, inflexible. Lo sacó sin verificar, humilló a un niño y a su madre, y ahora hay órdenes del Ejecutivo. Escolte a Javier Ruiz a primera clase y prepare una disculpa pública al aterrizar. Rendirás cuentas ante la Junta. El corazón de Claudia se hundió. El suelo bajo sus pies se desmoronaba. ¡Qué terror! ¡Qué humillación la esperaba! En el galley, Elena la miró, notando el sudor en su frente. ¿Todo bien?, preguntó, su tono seco, la rabia aún viva. Claudia, sin responder, se tambaleó, su confianza hecha añicos. Los pasajeros, en economía, susurraban, la furia crecía. Sofía, con Miguel en brazos, susurró: Esto no está bien, hijo. Esa mujer no manda sobre la justicia. Don Carlos, con puños apretados, gruñó: Es una vergüenza tratar así a un hombre, a un niño, a una madre. Claudia, con piernas pesadas, caminó hacia economía, cada paso un tambor de derrota. Se detuvo junto a Javier, su sonrisa falsa temblando. Señor Ruiz, hubo un malentendido, lo escoltaré a primera clase, dijo, pero su voz era un hilo, su autoridad evaporada. Javier la miró, sus ojos calmados pero afilados, un juez silencioso. ¿Un malentendido?, repitió, su tono neutro, pero cortante como una espada. Claudia, nerviosa, balbuceó: Sí, lamento el error, por favor, venga. Pero, en un susurro venenoso, añadió: No sé cómo consiguió ese boleto, pero bueno. Una pulla cruel, un último intento de herir. ¡Qué vileza tan atroz! Sofía, furiosa, sacó su teléfono, grabando el momento, la indignación ardiendo en su pecho. «Esto es un abuso. Grábenlo todos», gritó, y don Carlos asintió, su rostro rojo de rabia. Miguel, con ojos llorosos, se aferró a su madre, temblando. «Mamá, la señora sigue siendo mala». Claudia, ciega a la tormenta, giró hacia el niño y siseó: «Ya basta, pequeño, cállate de una vez». Un rugido de furia estalló, los pasajeros jadearon, algunos gritaron: «¡Deje al niño en paz!». ¡Qué crueldad tan monstruosa! ¡Qué indignación quemaba la cabina! Javier se puso de pie, su presencia imponente, y la miró fijo. «¿Por qué ahora, señorita Méndez? Estaba tan segura de que no pertenezco ahí, y ahora ataca de nuevo a un niño», dijo, su voz calma pero un látigo de verdad. Claudia se estremeció, el peso de sus actos aplastándola, los ojos de todos perforándola como dagas. «Fue un error de asientos», mintió, su voz temblando, su arrogancia derrumbándose. Los pasajeros, furiosos, murmuraron. Sofía grababa, gritando:
Esto no es un error, es un abuso. Justicia. Don Carlos, con voz temblorosa de ira, añadió: es una desgracia humillar a un hombre bueno, aterrorizar a un niño. Javier, sin alzar la voz, la atravesó. Tenía mi boleto, lo vio, y no solo me sacó a mí, sino que hirió a un niño y a su madre sin razón. Si va a disculparse, diga la verdad. El silencio fue ensordecedor. La cabina ardía de rabia. Los pasajeros se alzaban, sus ojos llameantes. Claudia, con el rostro encendido, sintió la furia colectiva, su poder desvaneciéndose. Lo siento, señor Ruiz. No verifiqué. Asumí mal, murmuró, su voz rota, su orgullo hecho trizas. Pero, en un arranque de insolencia, susurró al girarse: sigue sin parecer de primera. Qué osadía tan repugnante, qué bofetada a la justicia. Sofía, fuera de sí, gritó: grábenlo, que el mundo vea esta vergüenza. Miguel lloró más fuerte, su pequeño corazón roto, y don Carlos, temblando de furia, rugió: esto es intolerable, una mujer sin alma. Javier, sin inmutarse, caminó tras ella hacia primera clase. Los pasajeros lo miraban con respeto, pero la rabia hervía. En el galley, Elena, con ojos de fuego, susurró a otra azafata: Carla, ¿viste eso? Humilló a un niño otra vez. Es un monstruo. Carla, joven y nueva, asintió, su rostro pálido de indignación. Es el dueño, Elena, y ella sigue atacando. Esto no queda así, dijo, su voz temblando de coraje. Claudia, al llegar a primera clase, evitó las miradas. Los pasajeros la juzgaban, algunos susurraban: ¡qué vergüenza! ¡Qué abuso! Javier se sentó, ajustó su maleta y miró a Claudia. No me ofreció ayuda antes, pero a los demás sí. ¿Por qué? Dijo, su voz calma pero un golpe directo. Claudia, temblando, balbuceó: lo siento por eso también. Pero su falsedad era obvia, y los pasajeros, furiosos, murmuraron: es una mentira, exijamos justicia. El capitán Diego, en la cabina, colgó el teléfono, su mandíbula apretada. Mateo, la junta está furiosa, esto es grave, dijo, su voz pesada. Mateo, nervioso, preguntó. Ella atacó al dueño, a un niño, a una madre. ¿La despiden? Diego exhaló, la tormenta creciendo. No sé, pero esto explota al aterrizar. La cabina vibraba de furia. Sofía grababa. Miguel lloraba. Don Carlos y doña Rosa exigían acción. Y Claudia, por primera vez, sentía el peso de su crueldad. Su mundo colapsando. ¡Qué indignación! ¡Qué fuego rugía! El avión volaba, pero la justicia se acercaba, implacable, y el destino de Claudia pendía de un hilo. Amigos, la furia arde, la injusticia clama venganza. Si esta historia de abuso y crueldad los enciende de rabia, griten «Justicia para Javier» en los comentarios. Denle like con fuerza para que el mundo oiga nuestro rugido. Si quieren que Claudia enfrente las consecuencias, escriban «Castigo ya» y suscríbanse para no perderse la explosión final. La batalla por la verdad sigue, y juntos la ganaremos. El avión surcaba el cielo, pero la cabina era un caldero de furia, un volcán a punto de estallar, la indignación quemando cada rincón mientras el descenso comenzaba. La tensión era un monstruo vivo, respirando entre los pasajeros, quienes, con ojos llameantes, miraban a Claudia Méndez, la azafata cuya arrogancia había aplastado la dignidad de Javier Ruiz, un maestro humilde y dueño de la aerolínea, y había destrozado la inocencia del pequeño Miguel y la valentía de su madre, Sofía. En el galley, Claudia, con el uniforme arrugado por el sudor del pánico, se aferraba al mostrador, sus manos temblando, su rostro pálido como la muerte. Qué miserable se veía ahora, la tirana caída. Intentaba respirar hondo, recomponer su fachada de control, pero el peso de sus actos,
Humillar a Javier, gritarle a un niño indefenso, silenciar a una madre valiente, la aplastaba como una avalancha. Elena, la azafata joven, la observaba desde la esquina. Sus ojos ardían de rabia. «¿Estás sudando, Claudia? ¿Sientes el fuego de tu error?», dijo, su voz afilada, sin piedad. Claudia, con la arrogancia hecha trizas, la fulminó con la mirada, pero su réplica fue débil. «Cállate, Elena. Sigo a cargo aquí». «¡Qué mentira tan patética!». Elena rió con amargura, su furia estallando. «¿A cargo? Humillaste a un hombre bueno, hiciste llorar a un niño, despreciaste a una madre. Todo el avión te odia, y lo sabes». Los pasajeros, en economía, hervían de coraje. Sofía, con Miguel acurrucado en su regazo, sus ojitos aún húmedos, susurró: «Tranquilo, mi amor, esa mujer no ganará». Don Carlos, el anciano sabio, y su esposa, doña Rosa, apretaban los puños, gruñendo: «Es un ultraje, una vergüenza para la aerolínea». El video de Sofía, grabado con manos temblorosas de ira, ya circulaba en redes. La imagen de Claudia siseando al pequeño Miguel y burlándose de Javier se volvía viral. Un incendio digital que gritaba: «¡Justicia!». Miles de comentarios rugían: «¡Qué asco de azafata!». «Protejan al niño». «¡Fuera esa mujer!». ¡Qué furia desatada! ¡Qué clamor ensordecedor! El capitán Diego Salazar, en la cabina, colgó el teléfono, su mandíbula tensa, sus ojos brillando de indignación. «Mateo, la junta está furiosa. Seguridad y ejecutivos esperan en la puerta», dijo al copiloto, cuya cara palideció. «Ella atacó al dueño, aterrorizó a un niño, humilló a una madre». «¿La despiden, verdad?», preguntó Mateo, su voz temblando de rabia. Diego exhaló, la tormenta rugiendo. «Esto es más grande, es un ejemplo para todos». El letrero de cinturones se encendió, y la voz de Diego resonó: «Señoras y señores, iniciamos el descenso. Abróchense los cinturones, preparen sus mesas». Pero el tono llevaba un peso oculto, una promesa de justicia. Claudia, en el galley, sintió el suelo hundirse. Su corazón latía como un tambor de guerra, sabiendo que al aterrizar, su mundo colapsaría. Los pasajeros, con miradas de fuego, se abrochaban, pero sus susurros eran dagas. «Que pague. Por el niño, por Javier». Javier, en primera clase, sentado con calma, ajustó su cinturón, su rostro sereno, pero sus ojos firmes, un titán de paciencia. Revisó su teléfono. Un mensaje de su asistente, Luis, decía: «Seguridad y ejecutivos listos en la puerta. Claudia rinde cuentas al bajar». Javier asintió, su pecho ardiendo, no por venganza, sino por la justicia para Miguel, para Sofía, para todos los que alguna vez fueron juzgados por gente como Claudia. El avión tocó tierra, un golpe firme, los motores rugieron al desacelerar, y la cabina vibró de tensión. Claudia, cerca del galley, cruzó los brazos, sus uñas clavándose en la piel, el pánico devorándola. Miró el letrero de cinturones, oyó el crujir de maletas, pero su mente gritaba: «¡Esto no puede acabar así!». Intentó cuadrar los hombros, fingir control, pero las miradas de los pasajeros la atravesaban como lanzas. Sofía, con Miguel en brazos, lo señaló: «Mira, hijo, la justicia llega». Miguel, con voz temblorosa, preguntó: «Mamá, ¿la señora mala se va?». Sofía, con ojos llameantes, asintió: «Sí, mi amor, pagará». Don Carlos, furioso, gruñó: «10 años de arrogancia, y ahora cae por herir a un niño y a un hombre bueno». El intercomunicador crepitó: «Bienvenidos a su destino. Permanezcan sentados hasta que apaguemos el letrero. Gracias por volar con nosotros». Pero las palabras eran huecas. La tormenta esperaba fuera. Al apagarse el letrero, los pasajeros se levantaron, pero sus ojos estaban en Claudia.
su furia un rugido silencioso. Javier, calmado, no se apresuró, dejando que la tensión aplastara a Claudia. Afuera, dos hombres de traje oscuro, seguridad, y una ejecutiva, Marta López, de mirada gélida, esperaban en la puerta, sus brazos cruzados, sus rostros de piedra. Estaban allí por ella, por su crueldad. Claudia, congelada, sintió el aire escapar. Sus manos temblaban al ajustar su uniforme, un último intento de dignidad. Los pasajeros, al salir, la miraban con desprecio. Algunos gritaban: «¡Justicia por el niño! ¡Fuera, abusadora!». Sofía, con Miguel de la mano, se detuvo. Su voz un trueno. «Grabé todo. El mundo sabe de tu crueldad. Pagarás por herir a mi hijo, por humillar a un hombre honesto». El video, ya con millones de vistas, desataba una tempestad. «Despídanla. Protejan a Miguel. Justicia para Javier». Claudia, con piernas de plomo, caminó por el pasillo, cada paso un martillo contra su orgullo. Pasó por economía, donde había forzado a Javier a sentarse, donde había gritado a Miguel y las miradas de fuego la quemaban. Don Carlos, con voz ronca, rugió: «Es una vergüenza aterrorizar a un niño, juzgar a un hombre por su ropa». Doña Rosa, temblando de ira, añadió: «10 años de abuso, y ahora el mundo te juzga». Claudia llegó a la puerta, el sudor corriéndole por la espalda, y vio a Seguridad y a Marta, esperando, implacables. Javier se levantó, lento, deliberado, su presencia un faro de poder. Los pasajeros se tensaron, sintiendo el cambio, el momento de la justicia. Claudia, al borde del colapso, oyó los gritos: «¡Fuera, cruel! ¡Por Miguel! ¡Por Javier!». Marta, con voz fría, dijo: «Señorita Méndez, venga con nosotros». No era una petición, era un veredicto. Javier, al pasar, la miró, su voz baja, cortante: «La próxima vez, revise el boleto, no a la persona, y nunca, jamás, hiera a un niño». ¡Qué verdad tan ardiente! ¡Qué golpe a su alma podrida! Claudia, sin palabras, sintió su carrera desmoronarse, mientras Javier, recibido por Marta con un apretón de respeto, se alejaba, imperturbable. Seguridad la flanqueó, llevándola por un pasillo estéril, lejos de las terminales, hacia una sala de reuniones, un tribunal de su destino. Adentro, 3 ejecutivos esperaban, sus rostros de granito. Marta, de cabello cano y ojos de acero, habló: «Señorita Méndez, siéntese». Claudia, temblando, obedeció, sus manos apretadas, su respiración entrecortada. «¿Sabe por qué está aquí?», dijo Marta, su voz un hacha. Claudia, desesperada, balbuceó: «Fue un malentendido, un problema de asientos». El segundo ejecutivo, un hombre alto, de mandíbula firme, alzó una ceja, su furia contenida. «¿Un malentendido? ¿Llama así a no verificar un boleto, humillar al dueño de la aerolínea, gritarle a un niño hasta hacerlo llorar?». El tercero, calvo, con ojos penetrantes, se inclinó, su voz un rugido frío: «Señorita Méndez, insultó a Javier Ruiz, aterrorizó a un pequeño, silenció a una madre. El video está en todas partes. El mundo grita de rabia». El silencio la aplastó, la furia de millones quemaba. Marta deslizó un papel. «Efectivo de inmediato. Queda relevada de su puesto. Su empleo con esta aerolínea termina». El estómago de Claudia se hundió, un grito ahogado en su garganta. «10 años, y por un error», chilló, pero el segundo ejecutivo la cortó. «No es un error, es abuso, crueldad, prejuicio. Humilló al hombre equivocado, hirió a un niño inocente, y el mundo lo vio». El tercero añadió, gélido: «Y ese hombre es Javier Ruiz, el dueño».
y ese niño llora por usted. La verdad la destrozó, su carrera, su orgullo, su vida, pulverizados. Marta se levantó. Seguridad la escoltará fuera. Claudia, temblando, tomó el papel de terminación. Sus ojos ardían, su mente gritaba: «No es justo». Pero lo era, y lo sabía. Había juzgado, herido, aplastado, y ahora pagaba. Seguridad la llevó por un pasillo, sus pasos pesados, el aeropuerto, su hogar. Ahora la rechazaba. Afuera, el aire cálido la golpeó, pero ella era un cascarón, sin uniforme, sin título, sin futuro. Llamó a colegas, amigos, desesperada, pero solo había buzones, silencio, rechazo. El video de Sofía rugía en redes, la furia del mundo la condenaba. «¡Monstruo! ¡Justicia para Miguel!». Sola, en un estacionamiento vacío, se derrumbó en un banco, la realidad aplastándola. Había sido la reina, la que mandaba, pero su poder, mal usado, la destruyó. Mientras, Javier, en un auto negro, hablaba con Luis. «Ella está fuera», dijo Luis. Javier, sereno, asintió. «No es por mí, es por Miguel, por Sofía, por todos los que ella y otros han aplastado». Luis dudó. «¿Aprenderá?». Javier, con ojos firmes, dijo: «No sé, pero el mundo sí. Que nunca se repita». El auto se alejó, la justicia ardía, y Claudia, sola, enfrentaba su ruina, el eco de su crueldad resonando para siempre. Amigos, la justicia ha golpeado, pero la furia arde aún. Si el abuso de Claudia, su crueldad al pequeño Miguel y a Javier los enfurece, griten «Justicia para Miguel y Javier» en los comentarios. Denle like con fuerza para que este clamor retumbe. Si exigen que nunca se repita esta infamia, escriban «Nunca más abuso» y suscríbanse para seguir esta lucha. Juntos, hacemos temblar al mundo con nuestra voz. Queridos amigos, hoy nos sumergimos en una historia que arde en el corazón, una narrativa que nos sacude, nos indigna y nos invita a reflexionar profundamente. La experiencia de Javier Ruiz, un maestro humilde y dueño de una aerolínea, humillado por la arrogancia de la azafata Claudia Méndez, quien, cegada por prejuicios, lo expulsó de primera clase y, peor aún, aplastó la inocencia del pequeño Miguel y la valentía de su madre, Sofía. Esta historia, llena de injusticia, furia y, al final, justicia, nos deja lecciones poderosas para aplicar en nuestra vida diaria, en nuestra cultura latina, donde el respeto, la familia y la comunidad son pilares sagrados. Vamos a desmenuzar nuestras emociones y a extraer sabiduría para ser mejores, para vivir con honor y para alzar la voz contra el abuso. ¿Están listos? Acompáñenme en este viaje del alma. Primero, hablemos de la indignación que esta historia despierta. Cuando escuchamos cómo Claudia, con una arrogancia helada, juzgó a Javier por su ropa sencilla, por su apariencia humilde, sin siquiera revisar su boleto, sentimos un fuego en el pecho. ¡Qué injusticia tan atroz! En nuestra cultura latina, valoramos la humildad, el trabajo duro, la esencia de la persona por encima de las apariencias. Javier, un maestro que ha dado su vida a enseñar a niños, que ha sacrificado lujos por sus estudiantes, merecía respeto, no desprecio. Y luego, el momento que nos rompe el corazón, Claudia, sin un gramo de compasión, grita al pequeño Miguel, un niño inocente que solo preguntó con su vocecita temblorosa por qué Javier tenía que irse. ¡Qué crueldad, qué puñalada a nuestra sensibilidad latina, donde los niños son tesoros, protegidos y amados! La valentía de Sofía, defendiendo a Javier y a su hijo, nos llena de orgullo, pero la frialdad de Claudia nos hierve la sangre. Esta furia nos conecta,
nos une, porque en nuestras familias, en nuestras comunidades, desde México hasta Argentina, el respeto es la base, y ver a alguien pisotearlo duele como una herida personal. Pero la historia no solo nos indigna, también nos conmueve. Javier, a pesar de la humillación, mantuvo la calma, la dignidad, la fuerza silenciosa de un hombre que sabe quién es. No gritó, no se vengó, sino que dejó que la verdad hablara. Esto nos toca el alma, porque en nuestra cultura latina, la paciencia, la fortaleza interna y la fe en la justicia son valores que admiramos. Pensemos en nuestras abuelas, nuestros padres, que enfrentaron dificultades con la cabeza en alto, confiando en que el tiempo y la verdad siempre triunfan. Y luego, la solidaridad de los pasajeros, como Sofía, don Carlos y doña Rosa, que alzaron la voz, grabaron el abuso, exigieron justicia, nos recuerda el poder de la comunidad, un pilar tan nuestro. En nuestros barrios, en nuestras fiestas, en nuestras luchas, nos apoyamos, nos defendemos, porque juntos somos fuertes. La historia de Javier nos grita que no podemos quedarnos callados ante la injusticia, que debemos ser la voz de los que sufren, como Miguel, como Sofía. Ahora, ¿qué lecciones sacamos para nuestra vida? La primera, y la más poderosa, es el respeto. Claudia juzgó a Javier por su apariencia, asumió que no pertenecía a primera clase, y eso la llevó a su ruina. En nuestra vida diaria, en el mercado, en el trabajo, en la calle, nunca debemos juzgar a alguien por su ropa, su acento, su piel. En nuestra cultura latina, sabemos que la riqueza no está en el dinero, sino en el corazón, en el esfuerzo, en la bondad. ¿Cuántas veces hemos visto a un trabajador humilde, a una madre soltera, a un migrante, ser tratados como menos? Basta. Debemos mirar a los ojos, escuchar, respetar a cada persona como igual. Aplico esto en mi vida. Cuando veo a alguien en el autobús, en la taquería, le sonrío, le digo buenos días, porque todos merecen dignidad. Ustedes, amigos, hagan lo mismo. Traten al mesero, al limpiador, al vecino, con el mismo respeto que a un jefe. El respeto es el alma de nuestra gente. La segunda lección es la humildad. Claudia se creía intocable, su arrogancia la cegó, y pagó un precio devastador. Su carrera, su reputación, todo perdido. En nuestra cultura, la humildad es oro. Nuestros abuelos nos enseñaron a no alardear, a no pisotear a otros, a reconocer nuestros errores. Claudia no lo hizo y se derrumbó. En nuestra vida debemos ser humildes, admitir cuando nos equivocamos, pedir perdón, aprender. Si ofendo a alguien, me detengo, digo, lo siento, me equivoqué, y cambio. En el trabajo, en la familia, no dejemos que el orgullo nos nuble. Piensen en nuestras tradiciones, como el Día de Muertos, donde recordamos que todos somos iguales, frágiles, humanos. Vivamos con humildad, amigos, y seremos más grandes. La tercera lección es la valentía de alzar la voz. Sofía, don Carlos, los pasajeros, no se quedaron callados. Grabaron, gritaron, exigieron justicia. En nuestra cultura latina, luchamos por los nuestros, desde las marchas por los derechos hasta las charlas en la sobremesa defendiendo lo justo. Cuando vemos un abuso, en la escuela, en la calle, en el trabajo, no podemos cruzarnos de brazos. Si un jefe maltrata a un compañero, si un vecino sufre, hablemos, actuemos, grabemos si es necesario, como Sofía. En mi vida, si veo a alguien humillar a otro, digo, oye, eso no está bien, paremos esto. Ustedes también, amigos, sean valientes. Defiendan al débil,
al niño, al humilde, porque nuestra voz, unida, mueve montañas. Finalmente, la justicia y la responsabilidad. Javier no buscó venganza, pero dejó que Claudia enfrentara las consecuencias de sus actos. En nuestra cultura, creemos en el dar y recibir, en que nuestras acciones vuelven a nosotros. Claudia perdió todo porque no respetó, no se responsabilizó. En la vida, debemos asumir nuestras decisiones. Si herimos, reparamos. Si fallamos, corregimos. En la familia, si gritamos a un hijo, como Claudia a Miguel, pedimos perdón, lo abrazamos, cambiamos. En el trabajo, si erramos, lo reconocemos y mejoramos. La justicia llega, amigos, y debemos estar del lado correcto, viviendo con honor, con corazón. Esta historia nos sacude, nos enoja, pero nos enseña. Respetemos a todos, seamos humildes, alcemos la voz, vivamos con responsabilidad. En nuestra cultura latina, el amor, la comunidad, la justicia son nuestra fuerza. Llevemos estas lecciones a nuestras casas, a nuestras calles, a nuestros corazones. Y hagamos un mundo donde nadie sea humillado como Javier, donde ningún niño llore como Miguel. Juntos, podemos cambiarlo todo. Amigos, ¿sintieron esta furia, esta pasión por la justicia? Si esta historia y estas lecciones les encendieron el alma, denle like con fuerza, compartan este video con sus amigos, su familia, para que el mensaje vuele lejos. Suscríbanse para seguir esta lucha y griten en los comentarios, justicia y respeto para todos. Hagamos que nuestra voz latina retumbe, que el mundo escuche nuestro clamor. Los quiero y nos vemos en la próxima.